Suscríbete a mi canal de YouTube y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los videos. Y si te gustan, dale like y compártelos. Quería hacer una pregunta a Fred. En el tema del plan para bajar la información, decía que como que José le preguntara a cada directivo, a cada jefatura o gerencia, cómo lo va a hacer para bajar el plan. Mi pregunta es, ¿esto no debe ser algo de arriba? Que ellos hagan un plan, José con su equipo, y sea el mismo para bajarlo, porque si no puede que cada uno tenga una opinión diferente de cómo hacerlo. A ver, No sé si me explico. primero, sí, bueno, entendí tus palabras, quiero ver si las sigo, déjame chequearlo. Mi propuesta no es de bajar información, sino de bajar acción. Sí. Entonces, no es de un plan, no es de bajar información. Eso ya lo están haciendo, pero yo quiero ver acciones, no informaciones. Y el plan estratégico lo hacen en el nivel directivo. Claro. Pero cada uno de ellos tiene que implementar ese plan en su área con su conocimiento. Es como si yo soy un general en la guerra, yo no le voy a decir a mi teniente coronel cómo pelear la batalla. El que está, el que se llama el comandante del teatro de operaciones, tiene que tener una cierta autonomía para tomar decisiones locales. Entonces, podemos tener la estrategia, que la tiene que entender, pero cómo implementa la estrategia en su área, eso es algo que yo le voy a pedir que me lo haga bottom-up, que me haga una propuesta dado que el otro lo entiende. Si no, corro el riesgo de empezar a decirle cómo manejar su área y yo no sé. Yo quiero contratar, o sea, espero que el gerente de ventas sepa más de ventas que José Miguel sabe de ventas. Sí, y el de producción o el de procurement, para eso los tiene. Entonces, es muy presuntuoso que el CEO venga a decirle al vicepresidente cómo hacer su trabajo. Entonces, lo que sí tiene el derecho es decirle, este es el resultado que quiero. Quiero una organización totalmente enfocada a reducir los costos operativos del cliente. ¿Te queda claro? Se llama en teoría militar, se llama el commander's intent, la intención del comandante. Si entendió la intención del comandante, ahora implementala con tu conocimiento práctico y táctico de donde tú te mueves, y déjame verla y lo vamos back and forth. O sea, propóneme algo y yo te digo si me sienta bien o si quisiera hacer alguna alteración para que se ajuste justamente a los planes de los otros. Porque cada uno te va a traer un plan y tú necesitas que al final todos los planes estén coordinados más o menos. No perfectos, pero coordinados. Pero mi preferencia es tener una estrategia top-down, pero tener las tácticas presentadas bottom-up. Eso es... Me quedó súper claro, gracias. Sí. Y que no, tú no le... Sí, es el cómo. Claro, no te van a cambiar los valores, ni no. Nuestro concepto es... no, es... ¿Cómo lo quieres hacer? Dale. ¿Qué necesitas? Dale. Exacto. Pero dame una fecha y comprométete y que yo pueda ir a la planta y verlo, o que yo hable con los vendedores y lo vea, o que si hacemos una encuesta de los clientes, notemos una diferencia en el Net Promoter Score o en la manera en que describen la manera en que nosotros le damos valor.